En estos momentos nos acompaña el PhD Ramiro Crespo, analista económico, presidente ejecutivo de Analytics Security Casa de Valores. El tema donde hablaremos hoy aquí en Fuego News será Ecuador vuelve a los mercados internacionales y las últimas cifras del INEC, cifras de pobreza más baja en 18 años. Ramiro, ¿cómo está? ¿Qué significa para Ecuador volver a los mercados internacionales de deuda después de varios años? ¿Cuál ha sido el principal desencadenante para que los inversionistas internacionales mostraran interés nuevamente en el país? Muy buenos días. Saludo a todos ustedes y a la audiencia. El Ecuador ha tenido durante un tiempo la necesidad de financiarse mucho con organismos internacionales debido a su alto riesgo país por los problemas electorales, económicos, etcétera, que hemos tenido. Electorales, tanto de elecciones, económicos, por ejemplo, el tema de la pandemia que hizo que el petróleo en un momento tenga un precio negativo a nivel mundial por la tremenda reducción de la actividad económica. Entonces, todos esos factores contribuyeron a que el riesgo país, es decir, la diferencia que un inversionista exige para invertir en el Ecuador en vez de un bono de los Estados Unidos similar, es decir, un rendimiento mayor que el de Estados Unidos, y la diferencia entre el rendimiento del Ecuador y el rendimiento de los Estados Unidos es lo que se llama riesgo país, porque se le considera al Ecuador un país con más riesgo, donde más cosas pueden pasar de las que realmente van a pasar, y porque hay un principio básico en finanzas que a mayor riesgo, mayor ganancia esperada, porque nadie va a invertir a mayor riesgo con la misma ganancia esperada que una inversión más segura. Yo no voy a invertir en bonos del Ecuador si me da el rendimiento que los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Lo que hago es invierto sencillamente en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, durante ese tiempo de tan alto riesgo país, los organismos internacionales, especialmente el Fondo Monetario Internacional, nos han dado muchos préstamos, pero también nos han puesto condiciones para que mejore la macroeconomía del país, la situación económica, y el Ecuador ha cumplido esas condiciones. Y al haber cumplido esas condiciones y estar avanzando cada vez más en su mejora de la economía, entonces eso ha despertado confianza en los inversionistas. Eso es un efecto, un motivo por el cual estamos volviendo al mercado de deuda externa, que hemos despertado mayor confianza en los inversionistas. Otro es que este año tenemos unos vencimientos fuertes por las renegociaciones que se tuvo que hacer en la época de Lenín Moreno, cuando el señor Richard Martínez era ministro de Finanzas, pero que fueron renegociaciones hechas dentro de un contexto que aumentó la confianza increíblemente en la voluntad del Ecuador de cumplir sus compromisos internacionales. Lo hizo bajo la jurisdicción de Nueva York, que es bajo la ley bajo la que firmó los contratos de deuda. O sea, lo pidió como manda la jurisdicción ahí, la ley pidió a los acreedores que aprueben un periodo de gracia, perdón, un periodo de gracia de como 7 meses, porque el Ecuador, por la cuestión de la pandemia, no podía pagar, y estos lo aprobaron. Luego a los 6 meses, 7 meses, el Ecuador consiguió
Entonces, una reestructuración de la deuda, una pequeña quita y alargar los plazos de los bonos, de estos los nuevos que se emitieron, que se vencían en el año 30, en el año 35, que se vencen en el año 30, 35 y 40. Pero como son amortizaciones de capital e intereses, o sea, no son los bonos que tradicionalmente se emiten, que se paga únicamente intereses hasta el vencimiento, en que ahí se paga capital e intereses. En este caso se pagan semestralmente una parte de intereses, una parte de capital. En este momento, en el año 26, hay muchos vencimientos, una cantidad muy grande, y el Ecuador, si no sale a los mercados, no podría pagarlos. Entonces, esta salida a los mercados, luego de haber hecho su deber, de haber cumplido con las condiciones del fondo, de haber despertado más confianza en la comunidad internacional, sale a los mercados a unos precios que esperamos sean muy buenos. Doctor, buenos días. Rafael Silva le saluda. En cuanto a los bonos y el ingreso, el retorno, luego de más o menos 7 años del Ecuador al mercado de capitales, ¿cómo beneficiaría que agentes internacionales compren bonos del Estado al Ecuador? ¿Cuál es el beneficio, digamos, para las personas de a pie, las personas de economía popular diaria, que viven de un diario? ¿Cómo beneficia esto a la mayoría de la gente? ¿Existe un beneficio directo o esto es a largo plazo? Bueno, una de las ventajas, como cualquier familia, si espera únicamente hacer con su dinero propio su casa, va a demorarse mucho en poder ahorrar lo suficiente para construirla. Pero si se endeuda y la paga a plazos, podrá tener su casa mucho antes, vivir bajo su propio techo e ir acumulando con los pagos que está haciendo un capital que es su casa. En este caso se espera que la deuda permitiría un desarrollo mejor del país, porque habría más dinero para hacer las obras fundamentales para ese desarrollo. Lamentablemente, en muchos casos, y en el Ecuador mucho, a veces ese dinero ha sido despilfarrado y ha sido utilizado para obras o innecesarias o con sobreprecio, y eso ha aumentado el endeudamiento, ha hecho más difícil que el Ecuador pueda pagar y le ha obligado al Ecuador a tener muchas moratorias. El Ecuador y Argentina creo que son los países que más moratorias tenemos en el mundo. Entonces es como si yo me gasto el dinero para la universidad de mi hija en una gran fiesta para festejar su graduación y impresionar a los vecinos, digamos. Entonces el Ecuador se ha encontrado con ese problema, que muchas veces la deuda externa ha sido derrochada, como ha sido derrochado el dinero del petróleo. No, el dinero del petróleo, si vemos en su contexto de 50 o más años, vemos que no ha sido muy bien invertido como lo han hecho otros países, por ejemplo, Noruega. Ahora, nos encontramos con una situación en la que ya se intentó en el año 2009, declarar la moratoria diciendo que la deuda es ilegítima. Y eso causó una muy mala impresión en los mercados mundiales, porque el Ecuador tenía el dinero para pagar, pero no quiso pagar. Ahí es lo que faltaba, la voluntad de pago. Cuando uno presta dinero, o cualquiera de nosotros, o un banco, la condición fundamental del prestatario es que tenga integridad. Si no tiene integridad, es muy difícil recuperar
el préstamo que se ha dado. Después obviamente tiene que venir la capacidad de poder usar bien el dinero. El Ecuador ha dado muestras de no tener integridad y capacidad de usar bien ese dinero. Entonces eso hizo que la deuda, la moratoria del año 2009 aumente el riesgo país de una manera tal que lo que hemos pagado desde entonces en los nuevos endeudamientos ha sido tal vez mucho más de lo que supuestamente ahorramos, y también, por supuesto, redujo las oportunidades de inversión extranjera. En ese contexto, entonces, podemos decir que en este caso, en que lo que estamos diciendo al mundo, somos un país íntegro, somos un país que cumple sus compromisos, el beneficio de esta transacción es que va a alargar los préstamos, va a reducir las amortizaciones semestrales, va a reducir los intereses, ojalá, y eso va a liberar el dinero que estaba antes hubiera estado asignado a hacer esos pagos, va a permitir que ese sobrante sea invertido en la gente común y corriente. Y también, muy importante, pagar, por ejemplo, a los muchos acreedores del Estado, proveedores de medicinas, proveedores de servicios médicos, constructores de obras, etcétera, que están pasando situaciones muy difíciles por los atrasos de pago del Estado. Y cuando quiebran las empresas, por estos motivos, se pierde mucho empleo. Entonces también el beneficio sería que estas empresas podrían seguir adelante porque reciben la liquidez y por un tiempo no la habían recibido porque se quedó con ahí el Estado. Ahora, ahí la clave, doctor, y siguiendo lo que menciona, es que, claro, si el Ecuador se abre al mercado internacional de dineros, ¿no?, para poder atraer inversión, como lo está haciendo ahora, y los adquiere emitiendo tal vez bonos, cuando Ecuador recibe el dinero, podría ser, entiendo yo, que no está condicionado como pudiera estarlo cuando le entrega algún préstamo, el FMI o algún otro multilateral. Es decir, en este caso, el dinero quedaría abierto para usarlo como el gobierno considere, y el problema tal vez es que lo destine para gasto corriente. Sí, así es. Una de las ventajas de endeudarse con los organismos internacionales es que ponen condiciones. Y eso lo haría cualquier prestamista, cualquier banco serio, es poner condiciones, por ejemplo, para que la empresa pueda funcionar mejor y pueda cumplir con sus compromisos y pueda pagar de vuelta el préstamo. Por ejemplo, hay casos en que mientras estás endeudada, la empresa está endeudada, no pueden pagar dividendos o máximo pueden pagar cierto monto de dividendos. Entonces quieren evitar el derroche con la plata que se ha prestado. Entonces, en el caso del Fondo Monetario Internacional, nos exige condiciones, y unas condiciones bien importantes que nos ha exigido, y es sorprendente que sea el Fondo Monetario Internacional el que lo haya tenido que hacer y no hayamos sido los mismos ecuatorianos, es la de exigir que las empresas del Estado tengan sus estados financieros, su contabilidad, sus auditorías en orden, de tal manera que el pueblo ecuatoriano y el mundo pueda saber cuál es la situación financiera de estas empresas, que los balances financieros que publican reflejan razonablemente los principios mundiales de contabilidad. Si uno va a invertir en empresas como la Cemento, la Favorita, el Banco de Guayaquil, el Banco de Pichincha, lo que sea, uno mira los balances y espera que el auditor general, el auditor externo, diga que esos balances
no están de acuerdo a las normas internacionales y reflejan razonablemente la situación del empleo. En el caso, por ejemplo, de Petroecuador, no ha pasado eso por más de 20 años, prácticamente son un agujero negro, y todos los auditores que ha habido no han dado opinión. Han dicho que no pueden dar opinión por A o B razones, así que podemos entrar en el detalle, pero por A o B razones, y tenemos por 20 años o más la empresa más importante del Estado ecuatoriano, la joya de la corona, la tenemos en un Estado que no sabemos qué mismo tiene, cuánto mismo produce, cuánto mismo debe, cuántos mismos trabajadores tienen, qué representa realmente en beneficio del país.